Es que eso salta a la vista por una razón, si me permitís volver al tema que he anunciado al principio. Yo creo que la historia del padre con los dos hijos, con el hijo adoptivo de alguna manera y el hijo natural, a lo mejor resulta que el otro también era hijo de con una india o con algo y la historia hubiera sido incluso mejor. Yo creo que es tan poderosa, es una historia que prende tanto que las otras cosas accesorias uno las encuentra baladíes. Entonces a mí, por ejemplo, el que se alargue como el último tercio de la película porque hay un señor que intenta matar a Jim Stewart y se le tira encima, o un extraño indio que espía y que mira por todo esto, a mí lo que lo meten en la cárcel, todo eso a mí me sobra, porque a mí lo que me gusta realmente es que hay un padre, que hay dos hijos, que hay una arbitrariedad por parte del padre respecto al amor hacia un hijo y un desprecio hacia el otro que realmente le quiere, porque me parece que es la historia del padre con Caín y con Abel, y aquí plantea, por eso en eso no estoy de acuerdo contigo, Juan, aquí lo que plantea es que Abel, que es bueno, y estoy de acuerdo con Miguel, que no sabía nada de ese negocio ni nada, se apunta finalmente a eso, intenta sacar partido de lo que hay porque pierde el amor del padre. Es decir, esa es la gran historia. Y es el padre el que le echa la culpa al otro, exonerando al hijo en falso. O sea, yo creo que antes lo ha mencionado, y casualmente lo ha mencionado por otra parte, la película de la que yo iba a hablar y proponer a la gente que la rememorara y las viera en paralelo. Cuando has hablado de Caín y Abel, y tú cuando has hablado, cuento del Cinemascope, Al Este del Edén. Al Este del Edén se ha dado en televisión este verano, y yo propondría a la gente, si la tiene por ahí grabada, que vea en paralelo las dos películas, porque son dos películas de casi la misma fecha. Las dos son la primera en Cinemascope de cada uno de sus respectivos directores. Estoy de acuerdo con José Luis totalmente de que el Cinemascope aquí está muy bien utilizado, y en cambio en la de Kazan está horrorosamente utilizada, para mi modo de ver, de una manera retorcida, y además encima con planos inclinados, todos los encuadres forzados, todo basado para enfatismos, y que son dos películas que, contando la misma historia de Caín y Abel, la cuentan con un punto de vista totalmente diferente. Es decir, la película de Kazan para mí es la inauguración de la cultura de la queja, es una película sobre los adolescentes americanos de los años 50, y es una película llorona y justificativa de Caín. Mientras que esta es una película totalmente lo que intenta hacer ver es que ninguno de los dos hijos son ninguna maravilla, y que el gran culpable de todo el conflicto en el fondo es el padre, que es un padre que es un señor con un cierto sentido de la justicia y con una cierta dignidad, porque eso hay que reconocerlo, que es una cosa que hace complejo también al personaje. No es un mero tirano, pero es un tirano que se ha hecho con las tierras, que dice que respeta a los indios porque estaban primero, aunque él se les apropió las tierras. Se ha casado con una mujer rica y ha dejado la historia de su vida aparcada. Es arbitrario en el amor. Sí, y que es arbitrario. Se ha casado con una rica para tener eso, y ha dejado esa parte de la película que a mí me encanta, que es la historia de amor de los dos. Y ha dejado a Lynn McMahon, a la que luego la quiere porque la necesita puramente. La ha querido siempre. Es un tipo, sí, pero la ha querido. Pero tú estás diciendo eso, que es un tirano, y además pero de una manera tiránica siempre, porque es un tipo que lo que está acostumbrado es hacer su voluntad, y que es un personaje muy típico de la conquista del oeste, del cual hay miles de ejemplares, desde el John Wayne de Río Rojo al Lionel Barrymore de Duro al Sol, vamos a decir. Yo creo que es además prácticamente lo que de alguna forma le interesa a Anthony Mann. Que Anthony Mann no es un tipo que presumiera muy de izquierdas, pero yo creo que es de los cineastas realmente con una posición, llamémosle, de izquierdas dentro del cine americano. Todas sus películas, sea el guión de Borden Chase, que era de derechas, o sea de Philip Jordan, que era más bien de izquierdas, todas cuentan más o menos las mismas historias, y están siempre llenas de elementos, llamémosle, sociopolíticos, o en algunos casos geopolíticos. Y yo creo que hay un análisis de estas conductas y de estos comportamientos que está hecho de esa manera. Lo que pasa es que tenemos esa tendencia a fiarnos demasiado de lo que dicen los personajes, y los personajes en las películas, normalmente como en la vida real, mienten.
y lo que ocurre es que por alguna razón desconfiamos de lo que dice la gente en la vida real y de lo que dicen los personajes en las películas, tendemos a creérnoslo. Entonces aquí hay una gran cantidad de mentiras y de ocultaciones, que las hay incluso en el personaje de Cathy O'Donnell, que no quiere, se lo está sospechando, se imagina que su novio está metido en toda esta historia, se imagina que su novio es el que ha matado al otro hermano, se imagina que su novio es el que ha tirado en el barranco al viejo. Se lo imagina todo, pero no quiere saberlo y se lo quiere ocultar continuamente. Y además no quiere tampoco que le diga James Stewart que está enamorado de ella. Y esa escena que tienen los dos cuando él está recién curado de la herida de la mano, del tiro en la mano, en la que ella se está alejando continuamente, está utilizando el cinemascope para enfatizar esa de una manera no enfática, pero bueno, para resaltar esa distancia que hay continuamente entre ellos, y que yo creo que son elementos, los que tú dices, un poco secundarios, y efectivamente, que ¿para qué vamos a saber al final qué es lo que ocurre con el personaje de Wallace Ford? Pues realmente no tiene gran importancia. Creo que hay un sacrificio lógico en las películas, y que lo decía un poco al principio, una película que cuenta muchas historias en muy poco tiempo. Y eso te obliga a eliminar ciertas partes de la historia. Yo creo que ha hecho una selección. Yo no creo que sea por esa razón. Yo creo que Anthony Mann o Phil Jordan, quien fuera, sabían que el público ha visto mucho western. Entonces, que ya el público aporta la iconografía, que cuando sale un personaje que es un anciano, etc. Esa me parece la razón. Es que además es como el séptimo western que hace Anthony Mann, entonces ya realmente ya no sabe cuál es el que está de todas maneras quiero insistir en una cosa que me parece muy importante, por lo menos dentro de lo que pretende el programa, que es lo que has dicho de Al este del Edén y de el maravilloso Elia Kazan, y de cómo había utilizado el cinemascope, etcétera, etcétera, que a mí me parece que lo he dicho antes, que era una forma manierista de hacer el cine. Y algo que he dicho, repetirlo ahora para darle una oportunidad a nuestro realizador, que es cómo utiliza el cinemascope, tapando parte de la pantalla con objetos, con cosas, y como entra en la tienda y tapa con la escalera a mano izquierda, cómo vienen los caballistas a la sal y pone toda la parte de abajo del fotograma con las mulas. Es decir, lo que está intentando es que te fijes en lo que tiene que fijarte y no componer toda esa gran pantalla a base de cabecitas en un lado y a otro. Pero yo voy a insistir en una cosa, si me permitís. A mí me parece que la tradición, que la vieja tradición del mito de Caín y de Abel siempre ha sido un intento de justificación de Caín. De por qué sucedió eso, porque nadie da explicaciones en la Biblia de por qué. La ofrenda no le gustó a Dios la de uno y le gustó la del otro, y hay 200.000 leyendas israelíes en las cuales se cuenta por qué no le gustó y cómo fue injusto que no le gustara, porque la tierra se había dividido entre Caín, la tierra le tocó a Caín y los animales le tocaron a Abel, y entonces lógicamente Abel dio un cordero y el otro dio cereales. Es decir, lo que están intentando todas las leyendas, y yo creo que intenta la película también, es poner el énfasis en la arbitrariedad del padre. Porque Arthur Kennedy es un buen personaje. Yo creo que no está metido en el complot, ni que la novia tenía dudas sobre él, ni nada de nada, sino simplemente alguien que termina siendo un Abel que ha intentado matar a Caín. Y hay una leyenda, es curioso, hay una leyenda en la que se dice que Abel intentó matar a Caín. Caín le pidió que no lo matara. Abel, que era bueno, se compadeció, y entonces Caín se le revolvió y lo mató. Es decir, todo esto yo creo que está dentro de la película. Pero como dices, ese es el gran tema de la película. Pero como dices tú, por ejemplo, es que hay una línea en Horizontes Lejanos. Arthur Kennedy al principio también es bueno, se va a quedar con la chica, que es Julia Adams, y al final ocurre que se va transformando por codicia y pierde la chica, que al final se queda con James Stewart. Y este es un esquema muy parecido al que va haciendo. Abel está todo Anthony Mann, que eso es lo que iba a decirte, que es uno de los temas a los que él recurre, el Imperio Romano, claro. Está metido también. Hay otra película de Universal que es posterior a esta, al año siguiente, que es Escrito sobre el viento, donde se produce una situación muy similar.
el protegido, que sería como Arthur Kennedy aquí, el hijo auténtico, que es un Robert Stack. bala, es Robert Stack, y el padre, que se encuentra con un imperio que va a acabar mal, claro.